Buenas tardes, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tizimín, de la licenciatura en Administración Quinto A, de la materia de Derecho Fiscal. En esta ocasión voy a hablar sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta materia la lleva el profesor Cocumtec Jorge Gabriel. Este trabajo es elaborado por Carrillo Maybe y Maramisaday. Como primer tema están las disposiciones preliminares. El objeto de esta ley lo dice el artículo 2, que es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por otro lado, el artículo 3 nos explica que para los efectos de esta ley se entenderá por actividades vulnerables a las actividades que realicen las entidades financieras. En los términos del artículo 14. Los avisos a aquellos que deban presentarse en términos del artículo 17 y pasando a otro punto importante en la sección 3 nos dice que el beneficiario controlador a la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o aprovechamiento de disposición de un bien o servicio. Cuando ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos o operaciones con quien realice actividades vulnerables. Un punto importante es el artículo 4 en que dice que lo no previsto por la presente ley se aplicará conforme a su naturaleza y de forma supletoria las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, el Código Civil de Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Pasando al otro tema de la facultad de las autoridades, en este capítulo se explica en el artículo 5 que la Secretaría será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo la presente ley y su reglamento. Uno de los puntos más importantes se encuentra en el artículo 6, donde dice que la Secretaría tendrá las facultades siguientes: recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, requerir la información, documentación, coordinarse con otras autoridades, presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público, requerir la comparencia de presuntos infractores, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan, etc. El artículo 9 dice que los servidores públicos adscritos a la unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la ley de la Fiscalía General de la República, deberán acreditar los recursos de especialización en delitos de operaciones, aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica, eh, eh, no haber sido sancionado con suspensión mayor a 15 días, etc. Uno de los puntos más importantes en este capítulo es el artículo 12, el cual nos explica que para el cumplimiento del objeto de esta ley, las autoridades tendrán diferentes obligaciones. Pasándolo al otro tema de las entidades financieras, el
el artículo 13 nos dice que para el cumplimiento del objeto de la presente ley, las entidades financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las leyes que especialmente las regulen de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas. Por otro lado, el artículo 15 dice que las entidades financieras respecto a las actividades vulnerables en las que participan tienen, de conformidad con esta ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones: eh, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 2. Pasando a las actividades vulnerables, para efectos de esta ley se entenderán las actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan, en el cual se encuentran en el artículo 17, las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, la emisión o comercialización habitual o profesional, la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, eh, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes, la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, etc. Pasando a las actividades vulnerables, pero en este caso en la presentación de servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral. La presentación de servicios profesionales de manera independiente sin que nadie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: la compraventa de bienes, inmuebles, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, el manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o de cualquier otro tipo, la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, etc. Pasando a las actividades vulnerables, presentación de fe pública por notarios públicos. La presentación de servicios de fe pública en los términos siguientes, tratándose de los notarios públicos, que puede ser la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con caracteres irrevocable, la constitución de personas morales, la constitución, modificación de fideicomisos, etcétera. Puntos que son importantes saber. Pasando a las actividades vulnerables, presentación de fe pública por corredores públicos. Que puede ser la realización de avalúos sobre bienes con valor igual, la constitución de personas morales mercantiles, la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, el otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles, etc. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es el artículo 18, en donde se explican las obligaciones que tendrán quienes realicen las actividades vulnerables. Pasando en los plazos y formas para la presentación de vicios. Para entender este capítulo, el artículo 23 nos explica de manera clara que quienes realicen actividades vulnerables de las previstas en esta sección presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente. A ver.
Pasándolo al artículo 24, dice que la presentación de los avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezcan la Secretaría. Dichos avisos contendrán respecto del acto o operación relacionados con la actividad vulnerable que se informe lo siguiente: datos generales de quien realice la actividad vulnerable, datos generales del cliente, usuario o de beneficiario controlador, etcétera. Y el artículo 25 nos dice que la Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación la documentación e información soporte de los avisos que esté relacionada con los mismos. Pasando al uso de efectivo y metales. Para este capítulo, el artículo 32 dice que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o diversas divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes: en la constitución o transmisión de derechos reales solo sobre bienes inmuebles, las transmisiones de propiedad de relojes, etcétera. Para entender un poco mejor este capítulo, el artículo 33 explica que los fedatarios públicos, en los instrumentos en los que se hagan constar cualquiera de los actos o operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberá identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior. Hablando de las sanciones administrativas, en este capítulo el artículo 52 nos explica que la Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley. Por otro lado, el artículo 53 explica la multa que se aplicará correspondiente a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de ley, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18, entre otras multas que son importantes saber para tener conocimiento. El artículo 54 nos muestra las multas aplicables para los supuestos del artículo 53 de esta ley. O sea, los montos que se pueden aplicar al surgir las multas. Pasándolo al último tema de los delitos, para entender este capítulo, el artículo 62 nos habla de que se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2.000 días de multa conforme al Código Penal Federal a quien proporcione de manera dolosa a quienes deban avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos. De manera dolosa modifiquen o alteren información. Por otro lado, el artículo 63 dice que se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2.000 días de multa conforme al Código Penal Federal. Por último, pero sí menos importante, el artículo 65 nos da a entender que se requiere de la denuncia previa a la Secretaría. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.